Una tercera parte de la economía mexicana está basada en reglas. No le pareció suficiente y se armó ahí una discusión con otros tuiteros. Me llamó mucho la atención los argumentos que daban algunos, pero había uno que sí me dejó apantallados y manejaba un argumento, entre comillas argumento, diciendo que este argumento que muchos utilizan y que es verdaderamente ridículo, que si PMS es de todos los mexicanos, pues ¿por qué no nos lo pagan a nosotros? ¿Por qué no nos dan el dinero a nosotros? Y bueno, alguien le explicaba de muy buena fe diciéndole, bueno, pero es que sí, pero el petróleo influye en muchas cosas y gracias a eso y a las ganancias que hay del petróleo pues se invierte en una serie de cosas. Y él dice, no, pero yo no quiero que el gobierno me dé nada, yo quiero que me dé un cheque mejor. Entonces, bueno, cuando uno ve estas discusiones empieza uno a dudar un poquito de los niveles de evolución de ciertas personas. Y es cuando uno dice, bueno, afortunada o desafortunadamente, libros como estos son muy necesarios para poder entender y para poder lograr que mucha gente entienda la importancia que es que un sector estratégico como ese del petróleo permanezca siendo manejado por el Estado mexicano. El tener... ¿Por el Estado o no por la nación? Por la nación mexicana. El poder tener en un texto, en un libro, no solo argumentos de peso, sino una historia real, una historia con datos reales de cómo se ha manejado el petróleo en México, y además que tenga monitos, pues es bastante bueno. Yo no sé si Peña Nieto lo vaya a leer, no, estoy seguro de que no lo va a leer, pero tal vez alguien se lo lea, tal vez sí hagan la versión, es que ni con monitos lo entiende. Pero bueno, de entrada ya se pospuso la entrega de la propuesta. Lo que sí ya se anunció es que el PRD va a hacer una consulta y parece ser que también el PRI quiere hacer una consulta. Yo hoy en la mañana estuve pues en contacto con gente que me pasó información y traigo algunas de las preguntas que se van a hacer en estas dos consultas. Traigo aquí lo que es la encuesta que va a hacer el PRD. Son algunas de las preguntas que van a hacer próximamente. Por ejemplo, dicen los perredistas, ¿está usted de acuerdo en que debe modificarse el marco fiscal de Pemex para que los partidos tengamos más recursos? Inciso A, sí. Inciso B, por supuesto. Otra pregunta dice, ¿está usted de acuerdo en que lo que tiene que ver con el subsuelo se negocie en el subsuelo? Inciso A, sí. Inciso B, no le veo ningún problema. Es más, en el subsuelo no veo nada. Otra pregunta es, ¿está usted de acuerdo en que es absurdo importar tecnología extranjera, habiendo entre nosotros expertos en aguas profundas como el compañero Chucho Ortega? Inciso A, sí. Inciso B, ¿cómo no estar de acuerdo? Otra es, ¿está usted de acuerdo en que la extracción y refinación del erario siga siendo hecha por nosotros que somos mexicanos? Por nosotros se entiende los partidos políticos. Inciso A, sí. Inciso B, yes, of course. Y la última es, ¿está usted de acuerdo en que debemos defender enérgicamente, inciso A, nuestras diputaciones? Inciso B, nuestras senadurías. Inciso C, nuestras gubernaturas. Inciso D, nuestras prerrogativas. Inciso E, el petróleo. Esas son algunas de las preguntas de la encuesta del PRD, pero la encuesta del PRI, el PRI también va a hacer su encuesta, ya dijo Camacho Quirós que van a defender su propuesta de reforma energética en las calles, más precisamente en Wall Street. Una de las preguntas de la encuesta del PRI es, ¿está usted de acuerdo en que el papucho de Enrique Peña Nieto se merece que lo apoyemos en su reforma energética? Inciso A, claro. Inciso B, ¿quién soy yo para oponerme?
Otra pregunta. Usted que no sabe nada de estas cosas, ¿pondría en entredicho la sabiduría de Aguilar Camín y Enrique Krause? Inciso A, nunca. Inciso B, no sé en qué estaba pensando. Otra es, ¿cuántos doctorados tiene usted en Harvard o Yale para atreverse a opinar sobre reformas energéticas? Inciso A, perdón. Inciso B, acepto que fui un loco. Estas son algunas de las preguntas de estas encuestas. Próximamente entonces yo les sugiero de todo corazón que antes de que vayan a hacer alguna de estas encuestas, lean este libro y cuando lleguen las encuestas, con toda seguridad, las manden a la China. Gracias. Vamos a hacer el procedimiento formal para la presentación del libro de Rafael Barajas el mismo, para lo cual me dio un pequeño discurso introductorio que tendré el honor de leer para ustedes. Mexicanos, mexicanas y mexichermanos, estamos reunidos hoy en este evento modernista, progresista, neonacionalista y maderista que busca la consolidación de Mexichel, quiero decir de México, como lupanar del petróleo nacional. Esta nueva era en donde el valor moral de las cosas ha llegado a niveles admirables de innovación, honradez y decencia, requiere también de su propia enchilada completa, como dijera aquel insigne benemérito del tetrahidrocannabinol don Vicente Fox Quesada, aunque hablando de otra cosa que para el caso pues da para lo mismo, que es decir, el provecho de los Estados Unidos. Y por ello, en ese afán de desarrollo y progreso, el pueblo de Mexichel, el pueblo de México, subió en julio del año pasado en un ejemplar ejercicio, si no democrático, sí sorianamático, de regresar al poder a ese nuevo partido que desde siempre ha buscado nuestro bienestar y crecimiento. Ese partido que desde diciembre pasado nos gobierna con un delicioso estilo vintage, clásico, retrospectivo, pero muy modernista y sobre todo muy humano. Me refiero al Partido Revolucionario Institucional. Prueba de este fresco estilo anacronizante es el hecho de regresar al imaginario colectivo social, a figuras que antaño nos dieran identidad y alegría, como es el caso del señor ciudadano Raúl Salinas de Gortari, o muy recientemente el caso del señor Rafael Caro Quintero, en quienes la nueva justicia ha demostrado sus alcances y capacidades indulgentes. Este partido que ha demostrado además tener la capacidad de conquistar la admiración de quienes otrora fueran antagonistas, como el licenciado Graco Ramírez, quien reconoce en el nuevo gobierno el inminente avance de Mexichel, quiero decir, de México, o aquellos que a través de sus gestiones demuestran dicha admiración en las buenas obras que van consensando en el Pacto por México, como el incorruptible señor Zambrano o el íntegro señor Madero. A ese gobierno, a los nuevos de siempre, a esta polilla de la vanguardia, a estos dinosaurios del high-tech, debemos este gran proyecto de rescate de la nación, al que humildemente llaman reforma energética, y que nosotros llamamos cuanto por el que hacer. Pero, sobre todo por causa, el proyecto está lleno de enemigos y para ello es menester su defensa y salvaguarda. Por ese motivo y para entender que el petróleo de México no está en vías de privatización, sino de constructiva y sana prostitución, mejoras en el nivel de vida
del pueblo de México, quiero decir del pueblo de México, presento ante ustedes al mejor hombre que pueda tener esta misión de defensa, y que hoy nos presentará el libro donde seguramente ahonda en relación a estos problemas y que nos hará entender que, como dice el dicho, más vale pajaritos en mano que 100 miligramos de hidrocarburo. Con ustedes, el señor Rafael Barajas Durán. Yo les quiero confesar que originalmente hice este libro no para publicarlo, lo hice para que lo leyera Enrique Peña Nieto. Porque yo dije, bueno, si no lee textos, pues hacerle monitos, no vamos a hacerle monitos, entonces para que los dé, pero no, resulta que hay que explicarle los monitos a Peña Nieto. Entonces, esta es una de las razones por las que se ha retrasado la presentación de la reforma de Peña Nieto, porque no se atreve a presentarla. Yo creo que le da pena, y son varias las razones, aparte de las que mencionó Pepe. Por supuesto está el hecho de que tenía que leer algo y no puede, si no es en teleprompter no puede leer las cosas, si viene el libro sobre todo no tiene una inhabilidad, si la letra está muy chiquita, no sabe hacer eso. Entonces esa es una de las razones por las que se retrasó la presentación de la reforma. Y la otra es la siguiente, sí, no sé si ustedes se han dado cuenta, si han leído los periódicos, pero ha habido una ola de criminalidad brutal en el país en estas últimas semanas, y ha habido un operativo anticrimen. Entonces, como parte del operativo anticrimen, decidieron posponer la entrega de la reforma de Peña Nieto, porque esta reforma sí es un robo en serio, es un robo en forma a la nación. Entonces decidieron ponerla en otro contexto. Efectivamente, el proyecto del libro, la idea del libro es dar una visión muy didáctica, muy general, a grandes rasgos, de lo que es la historia del petróleo en México, y también presentar en términos llanos, en términos muy sencillos, toda una cantidad de información que ha venido produciendo la prensa alrededor del petróleo, y que es muy fuerte, y que efectivamente nos lleva a conclusiones muy diferentes a las que está manejando el consenso mediático en nuestros tiempos. Hoy en día el consenso mediático nos está empujando esta reforma y nos dice cosas que son realmente fantásticas. Nos dicen cosas como, por ejemplo, que México, que esta es una reforma, que es una reforma que va a abrir Pemex a la iniciativa privada, pero que eso no es una privatización. Si lo abren, aquí hay un problema muy sencillo, si lo abren a la privatización, a la iniciativa privada, es que van a privatizar. Es decir, yo no sé de dónde sacan que van a abrir a la industria privada, pero que eso no es sinónimo de privatizar. Por supuesto que es una privatización. Nos dicen, por ejemplo, que es una reforma de corte cardenista. Yo supongo que lo están planteando porque piensan entregar hasta el puerto de Lázaro Cárdenas, si no, no te lo explica. Nos dicen que es una reforma que va a modernizar Pemex, pero revisamos la reforma, es decir, si revisamos las iniciativas, lo que se ha dicho, lo que han planteado, no se habla de hacer nuevas inversiones en tecnología, no se habla de hacer nuevas inversiones en las plantas, etcétera. No, entonces, ¿de qué modernización se trata? Entonces ya nos dicen, bueno, es que México es un fenómeno atípico en el contexto internacional, porque México sigue teniendo un sistema energético, es una anomalía, es un sistema energético muy cerrado. Bueno, sí lo es, y es justamente lo que le ha dado equilibrio a este país a lo largo de 75 años. Sí, una de las pocas cosas que le han dado estabilidad económica a la nación mexicana en todos estos tiempos, incluso estos tiempos de saqueo neoliberal, ha sido el petróleo. Entonces, pon tú que sea una anomalía a nivel internacional, pero para nosotros es la norma. Y no nada más es la norma, sino que es una norma deseable, porque nos ha hecho mucho bien mantener el petróleo mexicano a pesar del saqueo. Luego, nos dicen, hay una cosa que es increíble, vienen los administradores del petróleo, es decir, ahorita viene Pedro Joaquín Córdoba, como antes vinieron todos los Muriños y los Felipes Calderones,
a decirnos que Pemex está en una situación administrativa pésima. Sin duda que lo está, claro, por supuesto que hay problemas, que Pemex presenta problemas de corrupción graves, ¿no? Pero en ese caso lo que tenemos que hacer es revisar quién lo ha administrado y cómo lo han ido administrando. Y lo que vamos a ver es que lo han administrado o realmente es un caso de retraso mental brutal, lo que tenemos, o bien es un caso de mala fe incuestionable. Y yo me tiendo a inclinar por la segunda respuesta. Yo estoy convencido que a Pemex lo han mal manejado a propósito con la finalidad expresa de privatizar. Es decir, en la era neoliberal nosotros sabemos que el modelo funciona básicamente con tres lógicas, tiene tres grandes políticas. La primera es establecer tratados de libre comercio. La segunda, establecer políticas de desregulación de capital, es decir, darle todas las libertades a los señores del dinero. Y la tercera es privatizar las empresas del Estado. Entonces, cada que quieren privatizar las empresas del Estado, hacen lo mismo. Primero las ponen en quiebra, las mal manejan, las mal administran, después las sanean y después las ponen en venta. Entonces, el problema es que a estas alturas, nosotros ya sabemos que las privatizaciones no son la salida, no son la panacea, no son una buena alternativa ante la crisis de estas empresas. Es decir, han privatizado un montón de cosas y en todos los casos nos prometieron lo mismo, nos prometieron que eso iba a ser en beneficio de la nación, en beneficio de todos los mexicanos, que iban a bajar los precios del teléfono, de los ferrocarriles, de la gasolina, de quién sabe qué. Todo nos lo han prometido y ha redundado en todo lo contrario. Privatizaron Teléfonos de México y pagamos una de las telefonías más caras del planeta, y el dinero que antes se regresaba a la nación, que antes se invertía en la nación, ahora queda en manos de una sola persona, que es el hombre más rico del planeta, o el segundo hombre más rico del planeta, según el día. También tenemos que Ferrocarriles Nacionales decían que daban un mal servicio, lo resolvieron muy bien. Ferrocarriles ya no da servicio, ya se cerraron las líneas de ferrocarril. Nos dijeron que la banca que era un drama que México tuviera una banca nacionalizada. Privatizaron la banca y acabamos pagando un Fobaproa, acabamos con un Fobaproa que nuestros nietos no van a acabar de pagar. Es una brutalidad lo que están haciendo. Entonces ya no pueden argumentar, ya no pueden decir que las privatizaciones son buenas. Entonces disfrazan el término, dicen que se trata de una modernización, que se trata de una reestructuración, que no están reestructurando Pemex. Es decir, si nosotros revisamos con cuidado lo que están planteando estos señores, vamos a ver que lo que están haciendo es una entrega de una parte importante de la renta petrolera. Y hay que entender una cosa con los señores neoliberales. Estos señores han ido haciendo sus reformas de manera muy pausada, de manera muy lenta, muy organizada, muy programada. No hicieron las reformas de golpe en la década de los 80s, las han ido haciendo de a poquitos, y a partir de esos cambios, pero a la larga esos cambios sí implican cambios muy profundos y cambios de fondo que sí nos han afectado a los mexicanos en serio. Entonces, de la Madrid hizo unos primeros intentos por privatizar de alguna manera la industria petrolera, y lo hizo de una manera muy mañosa. Lo que hizo fue declarar que la industria petroquímica secundaria pues ya no era todo lo que era la industria petroquímica secundaria. Entonces originalmente había una serie como de 17 o 20 productos catalogados como de productos de industria petroquímica secundaria, y solo lo dejó en 3 o 4 o en 5, una cosa increíble. Pero eso ya fue una forma de privatización. Después vino el señor Carlos Salinas de Gortari, que hizo un esfuerzo enorme por desestructurar Pemex y reorganizó Pemex, y hizo un Pemex internacional y Pemex quién sabe qué, de manera que el Estado, que los mexicanos no tuviéramos facilidad para tener un control sobre la administración. Y hay sectores de la comercialización de Pemex que están estructurados a partir de empresas privadas que operan fuera de México. Es un escándalo todo esto que ocurrió. Y bueno, Cedillo hizo lo mismo, y Fox hizo su reforma energética también y empezó a privatizar Pemex. Calderón hizo su intento de reforma energética y uno diría, bueno, no es tan grave lo que ocurrió con Calderón. Perdóname, pero sí es muy grave lo que ocurrió con Calderón. Lo que la reforma de Calderón ha permitido
que se le concesione a empresas extranjeras un montón de campos petroleros a todo lo largo del país, ¿no? Y el problema es que la reforma de Peña Nieto es un complemento de la reforma de Calderón. Es simplemente, digamos, cerrar la pinza para permitir la apertura del petróleo mexicano a las grandes empresas petroleras extranjeras. Lo que sabemos todavía de esta reforma es poco, pero lo que se ha filtrado es muy grave. Es decir, y además es muy curioso porque lo empezaron filtrando en Estados Unidos y eso ya de suyo trae un mensaje. Es decir, ¿por qué no lo vienen a decir a México? ¿Por qué lo tienen que ir a decir a Estados Unidos? Pues porque les sirve a los Estados Unidos y en Estados Unidos lo van a recibir bien. Esa es la única explicación. Y lo que han planteado es muy serio. Primero, Calderón ha planteado que se trata de una reforma de fondo, que se trata de una reforma que quiere darle seguridades a los inversionistas extranjeros y por lo tanto es una reforma que se plantea cambios constitucionales. Esto implica cambios de fondo al artículo 27 constitucional. Y eso, señores, no lo podemos aceptar. La segunda cosa otra de las cosas que han trascendido, Peña Nieto ha dicho que es una reforma que busca cambiar las reglas del juego de la industria energética nacional, las va a cambiar, y en detrimento de los mexicanos, en beneficio de las multinacionales petroleras. Y lo que filtraron al mismo tiempo al Wall Street Journal altos funcionarios del gobierno mexicano es que se está planteando en otorgar concesiones de explotación a 25 años. Perdóname, esto es muy grave. Esto es muy grave, porque además hacerles concesiones de explotación, de exploración y lo que quieras a 25 años. Esto quiere decir que los mexicanos durante 25 años no tendremos el control de esos pozos petroleros. Y además, concretamente está planteando darle esta concesión en aguas profundas, en los yacimientos de aguas profundas. Que además es muy chistoso porque bien sabemos que una parte importante, que ahí hay yacimientos muy importantes, pero el grueso de los yacimientos probados de México están en aguas intermedias, que es donde Pemex tiene una tecnología probada de explotación. Pemex es líder mundial en la explotación en aguas intermedias, y eso es lo que van a buscar explotar primero con esas concesiones. El problema de otorgar las concesiones a las empresas extranjeras es muy serio. Lo vivimos aquí en México a principios del siglo XX. Y el problema es que si tú le dejas a las empresas extranjeras estas concesiones, pues ellos van a hacer lo que quieran con esas concesiones y no te van a dar cuentas claras. Imagínate tú que le cedemos a la Shell o a la Exxon una explotación, un yacimiento en el que hay una explotación de 1 millón de barriles diarios, sacan 1 millón de barriles diarios y te dicen, híjole mano, nos ha ido re mal, solo hemos podido sacar 25 barriles y aquí te damos tu lana por tus 25 barriles y déjanos a nosotros porque estamos teniendo pérdidas. Y como es un negocio conjunto me tienes que pagar porque estoy teniendo pérdidas muy grandes. Mira, entonces el problema es que cómo presionamos a estas empresas para que nos den cuentas claras, sobre todo porque una de las cosas que se han planteado en la reforma de Calderón y que se están planteando en esta reforma, según ha trascendido, es que una parte de los litigios se van a llevar a los tribunales internacionales. Entonces, es una pérdida neta de soberanía. Y la otra cosa que también es muy grave del proyecto de los trascendidos de Wall Street es que, entre otras cosas, se ha planteado entregarle a las multinacionales petroleras extranjeras la explotación de gas shale y del petróleo esquisto bituminoso, que es el futuro de la energía de la industria petrolera a nivel mundial. Es riesgoso explotar petróleo esquisto bituminoso y todo eso, pero es el futuro de la industria. Entonces, entregar eso es gravísimo. Entonces, miren, quien dice que esto no nos afecta y que ellos no reciben dinero cash del petróleo, etcétera, 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 pues la verdad están están peñaneteando gacho. Porque por supuesto que el petróleo nos beneficia a todos. Es decir, si entre el 35 y el 40% del presupuesto de México viene del petróleo,
eso implica que el 35% de las becas, de los programas asistenciales, de los proyectos de infraestructura, de los proyectos de generación de trabajo, todo eso viene del petróleo. Imagínate que nos lo quiten. Y eso, por supuesto, que nos lleva a un problema de fondo que está vinculado con aquello de lo que yo les hablaba al principio de mi intervención, que es el problema de la inseguridad. Y es que miren, México tiene realmente muy pocos ingresos de divisas. México tiene importantes ingresos de divisas por el petróleo, tiene importantes ingresos de divisas por el dinero que nos mandan los migrantes, y tiene importantes ingresos de divisas, hay que decirlo, por el narcotráfico. Entonces mira, es claro que el dinero de los migrantes ha bajado en los últimos años y va a seguir bajando, entre otras cosas porque Estados Unidos ha implantado toda una serie de medidas proteccionistas para impedir que los mexicanos sigan entrando, que los mexicanos y los latinoamericanos sigamos entrando a Estados Unidos y saquemos dinero. Y además todo el proyecto migratorio de Estados Unidos va a implicar que a largo plazo, los mexicanos que están allá van a dejar de mandar dinero. Poco a poco, pero lo van a dejar de mandar, ya está pasando. Entonces esa fuente de divisas se nos está cerrando. Si se le entrega el petróleo a las multinacionales extranjeras, esa fuente de divisas también se nos va a cerrar. Se va a ir cerrando poco a poco. Entonces, ¿cuál es la gran fuente de divisas que vamos a tener en México? Pues el narco. Entonces, la entrega del petróleo es un problema de seguridad pública, es un problema de seguridad nacional, es un problema de estabilidad, es un problema de soberanía, es un problema de todo. Es decir, la gente no se ha dado cuenta de lo grave que es esta iniciativa petrolera. Es una iniciativa que efectivamente atenta contra la nación, es un disparo al corazón de la nación. Tenemos que parar esta iniciativa. Y quiero decirles una cosa, no podemos confiar en nuestros representantes políticos, por desgracia. A mí, por supuesto, el PAN, hasta por razones históricas, está apoyando esta iniciativa. Yo el otro día estaba haciendo un recuento de cuántos abogados de empresas petroleras estaban en la fundación del PAN, y estaban todos los abogados de empresas petroleras que litigaron contra el gobierno de Cárdenas contra la expropiación petrolera, están en la fundación del PAN. Para el PAN es un problema, es una reivindicación histórica, el regresarle el petróleo a las empresas petroleras americanas. Entonces, con el PAN no podemos contar. El PRI, ya sabemos que es el que está impulsando esta iniciativa. Y además, es increíble, porque hoy Claudia Sheinbaum escribe un artículo que es muy bueno, en el que dice, bueno, los argumentos que nos dan para la privatización son muy endebles. Dicen que se está acabando, que no explotamos lo suficiente. ¿De veras tenemos que explotar tanto? Porque si seguimos esta lógica, nos vamos a dar cuenta que lo que ha pasado en los últimos 30 años es que México se ha ceñido a la agenda petrolera de Washington, no una agenda petrolera mexicana. Tenemos que regresar a una agenda petrolera mexicana. El petróleo que está en el subsuelo no se nos va a aposcaguar, no se nos va a pudrir por estar en el subsuelo. El petróleo, al contrario, va a aumentar su valor porque se va a hacer más escaso con los años. El petróleo es una fuente de riqueza enorme. Entonces, no es decir, esto de que se están agotando de que ya no estamos explotando, sacando tanto petróleo como antes, a mí no me preocupa. Es decir, además los ingresos de Pemex siguen siendo muy buenos. Luego, en fin, los argumentos de fondo son, uno, que hay una lógica neoliberal detrás de todo esto. Es decir, estos señores están convencidos de que sí hay que privatizar porque eso es lo correcto, eso es lo que hay que hacer, eso es lo justo. Nosotros sabemos que no. Sabemos que las privatizaciones han sido un fracaso y un horror para nosotros. Y el otro asunto que está ahí pendiente es el tema de los dineros. Es decir, yo no sé de quién va a operar estas concesiones, pero hay mucha gente que se va a hacer extraordinariamente rica con estas operaciones de concesiones de explotación de pozos, de concesiones de territorio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y saben qué? No somos nosotros, esa riqueza no se va a socializar, porque las empresas multinacionales tienen la fea costumbre de corromper al que se deje a medida que van pasando.
Bueno, y el otro problema que tenemos es, bueno, ¿y qué están haciendo los legisladores del PRD allá adentro? Hay un problema de fondo. ¿Qué están haciendo en el Pacto por México? Es decir, avalar el Pacto por México es avalar todas las reformas, no solamente las reformas educativas, la reforma en telecomunicaciones, es también avalar esta reforma. Aquí hay un problema de fondo. Es decir, Andrés Manuel el otro día decía, es decir, nos aliamos con el PRD siempre y cuando el PRD se salga del pacto. Yo creo que tiene razón. Es decir, no podemos mantenernos, es decir, ahí hay un juego muy viciado en este sector que está por un lado negociando el pacto y por el otro lado diciendo que se opone a las reformas, que jueguen claro, que hablen claro. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es exigirles que se salgan del pacto, exigirles que jueguen limpio y exigirles que se alineen a la defensa del petróleo. Y yo lo que traté de hacer con este libro, aparte de que Peña Nieto lo leyera, cosa que no lo logré, lo que traté de hacer con este libro es darle a la gente que va a defender el petróleo herramientas argumentales, un cuerpo argumental lo suficientemente documentado para que pueda defender el petróleo con firmeza, ¿no? Y de eso se trata. Entonces, miren, vamos a movilizarnos y vamos a tener que movilizarnos para defender el petróleo. Este libro no pretende ser más que una herramienta para eso, y muchas gracias. Pasamos a una ronda de preguntas y respuestas. Nosotros les preguntamos y ustedes responden, ¿les parece? O ustedes preguntan y Jesús les contesta. ¿Qué hacemos? Bueno, empiecen preguntando ustedes. A ver, ¿quién tiene alguna pregunta? Lo único que quiero decirles es que pueden ver en Índigo Media sacó un reportaje del hoyo negro de Pemex. Ajá. Ahí en todas las 11 petroleras que no tienen que dar nada a Pemex. ¿A quién se le dan y a dónde se da todo ese dinero? Por supuesto. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Qué posibilidad había de hacer estos foros en otras ciudades? Porque sí es importante todo lo que estás argumentando para concientizar pues a la gente, ¿no? Porque sí está difícil. Sí, claro. Pues sí, mira, yo creo que no solamente es una posibilidad, yo creo que es algo que tenemos que hacer y algo que tenemos que promover. Y ahora, complementando lo que decía la compañera, mira, hay un reportaje de Fátima Monterrosa de Televisa que se hizo lo hizo a partir de la Ley de Acceso a la Información, en el que documenta, por ejemplo, el dinero que se le ha dado al sindicato petrolero. Entonces tú dices, bueno, ¿y por qué está tan dócil el sindicato petrolero si es la base de su trabajo y todo? Bueno, pues es muy claro, porque entre enero de 2005 y julio de 2007 solamente pasaron por las manos de Romero Deschamps más de 1.408 millones de pesos. Hay un corrompidero impresionante. Pemex es efectivamente un hoyo negro y lo han mantenido como un hoyo negro. Lo que nosotros tenemos que hacer es exigir cuentas claras, ¿no? A ver, ¿otra pregunta? Sí. Mucha gente debe de conocer a los gastos pendejos. Están llamando a hacer una consulta popular. Se baja el bloque de los gastos pendejos. Todas las instrucciones y cómo hay que llenar las hojas y a dónde hay que mandarlas. Si se logran 2 millones de firmas, el gobierno tiene la obligación de hacer una consulta popular. Creo que es una cuestión constitucional. Está bien, muchas gracias por la información y creo que es algo que hay que manejar. ¿Cómo nos podemos organizar para que esto realmente se haga, pero ya? A ver, le voy a pasar el torito. Hay que explicar los gastos, pero hay muchas. Bueno, yo creo que está muy bien lo de las consultas populares y la información, es muy importante. Desgraciadamente la reforma política que aprobaron hace poco no tiene ley reglamentaria, entonces ni la iniciativa popular, ni la consulta popular, ni el referéndum se pueden operar, porque no hay manera no hay un reglamento para poder operarla. Entonces,
quien diga que puede llevarse al referéndum en estos momentos, pues realmente está mintiendo, porque no es posible. Lo que sí está claro es que, pues, cómo necesitamos organizarnos. Y hay que organizarnos, pues, a partir de lo que somos, no hay que inventarnos grandes cosas, a partir de los vecinos, de los compañeros de trabajo, de los compañeros de escuela, y compartir la información. Y a partir de eso también, pues, hacernos oír, escuchar nuestra voz, ir al Zócalo el 8 de septiembre, porque no solo vamos con Andrés Manuel, vamos todos mexicanos de todo el país, vamos a ir a expresar nuestro rechazo a la privatización del país, no solo del petróleo, también de las minas, también de los bosques, del agua. Nos están queriendo robar nuestro país y tenemos que hacer conciencia de ello. Entonces es el momento de salir, o salimos ahora, o cuando ya queramos salir, pues ya será en un territorio ajeno que no nos pertenecerá más que a la Halliburton, a la Shell, a la Chevron, a Texaco, Exxon, etc. Es decir, vamos a hacer más foros, pero lo que procede es que nos organicemos, y que la hagamos, perdón, de terrible jamón. Es decir, de escándalo, que la hagamos de Pemex en serio. Que ahora sí nosotros sí la hagamos de Pemex. Porque lo que están haciendo sí es un robo a la nación. ¿Alguien más? Creo que no se ve bien el extremo de lo que sería un Pemex privado. En otras partes del mundo que ha fallado el modelo neoliberal, se han llegado inclusive a congelar los aguinaldos. O sea, es más impuestos y aparte imaginémonos sin aguinaldos la gente que tiene una chamba, Sin pensiones. Que nos ponen como ejemplo y como modelo lo que es Petrobras. No, Petrobras es la neta porque es un sistema mixto de participación, etc. Pero en 2008 vino Sequeira, Fernando Sequeira, que es el jefe de ingenieros de Petrobras, que sí sabe cómo está el asunto allá, y vino también hace poco. Y lo que nos dijo es muy alarmante. En Brasil, las petroleras prácticamente no invirtieron nada y se quedaron con el grueso de la explotación petrolera. Es decir, nos dicen, bueno, claro que se va a compartir la renta petrolera, pero esto varía porque hay contratos en los que las empresas petroleras se quedan solo con el 10% y contratos en los que se quedan con el 90%. Esto es cierto, hay contratos del 10%, hay contratos del 90%, pero el promedio es de arriba del 80%. Las empresas petroleras se quedan con arriba del 80% de las ganancias petroleras. Esa es la perspectiva de los contratos a 25 años. Esa es la realidad de la industria a nivel global. Ahora, también estamos ante un fenómeno que es bien complejo. Es decir, estamos ante un sistema que está funcionando, un sistema global que es adicto al petróleo. Es decir, el sistema funciona con petróleo, el sistema necesita cada vez más petróleo, pero esta lógica, esta industrialización petrolera daña, entre otras cosas, al planeta, lo está destruyendo. Tenemos que pensar en hacer un uso mucho más racional del petróleo, tenemos que buscar hacer un uso mucho más razonable de la explotación petrolera. Entonces, no podemos entregarle las reservas de petróleo. Quiero hacer esta observación, perdón. Estados Unidos se ha propuesto apropiarse de todas las reservas petroleras del planeta, o por lo menos eso parece lo que ha ido eso aparece por lo que ha ido haciendo. Ve cómo se ha comportado en Irak, ve cómo se ha comportado en Irán, ve cómo ha ido copando las reservas petroleras en todo el mundo, ve todo lo que pasó con Afganistán. Ese es el proyecto de Estados Unidos. Y hacerse de las reservas petroleras mexicanas es un paso más de Estados Unidos para afianzar su seguridad petrolera. El problema es que el afianzamiento de la seguridad petrolera de Estados Unidos implica digamos, la debilitación de nuestra propia seguridad energética. Pues yo francamente, ahora sí que voy más a mí, prefiero defender el petróleo mexicano que defender la agenda petrolera de Washington. Es muy simple. Nada más en esto creo que es muy importante tener en cuenta que es la información lo que nos puede llevar a que la gente entienda que hay que movilizarse. Por eso ellos sí lo entienden,
Por eso en este artículo que se citaba aquí del Wall Street Journal, ahí se dice que el principal miedo de las petroleras de Washington y de Peña y de su gente del Pacto contra México es que la gente salga a la calle, que la gente tome conciencia. Entonces quieren acelerar el proceso de aprobación de esta reforma para que la gente no se pueda movilizar o cuando ya cobre conciencia sea muy tarde. Entonces hay que decirle a la gente que no hay que discutir tanto de técnicas y que no hay que ser especialistas en petróleo. Tenemos ejemplos muy claros del significado de la privatización. Y no debemos olvidar que no solamente van por el petróleo, van también por la Comisión Federal de Electricidad. Y esa ya está privatizada en un 50%, ya más del 50% de la electricidad se produce por privados. ¿Y qué consecuencias ha traído para México? Pérdida de recursos, destrucción de la capacidad instalada, pero de manera muy clara, aumento de las tarifas. No es verdad que van a reducir los precios de las gasolinas, del gas y de la luz si se privatiza. Ya estamos viviendo la privatización. Y además que nos dicen que no se va a vender Pemex ni un solo tornillo, pues hay que recordar que se va a vender con todo y tornillos. Y el ejemplo es Pajaritos, que se lo acaban de entregar a un banquero llamado Antonio del Valle, que Salinas le entregó Vital, después se quebró y lo rescatamos con todos los bancos. Y nada más sabemos que esas operaciones lo que cuestan para el país, ¿no? Entonces, sí tenemos elementos para saber lo que no nos conviene. Y no es verdad, y por eso han lanzado una campaña mediática, porque tienen el control de la televisión y de la radio, y han comprado a todos los comentaristas y a los, pseudointelectuales, porque utilizan su inteligencia para ponerse de tapete del copete, ¿no? Entonces, y de las petroleras. Y entonces tenemos que ahora incluso construido, porque no existían antes, nuevos interlocutores como el representante de INCO, un tal Pardiñas, y uno ve quiénes son los de INCO, este Instituto Mexicano de la Competitividad. La mayoría son las petroleras extranjeras, porque este es un organismo transnacional, no es un organismo mexicano que lleve el nombre de mexicano, y es un organismo que representa los intereses transnacionales de Canadá y de Estados Unidos. Entonces, todo lo que nos están diciendo es la receta de Washington, que ya fue impulsada. Bueno, ellos hicieron el fraude electoral, promovieron y financiaron el fraude electoral. Y por ejemplo, nada más, el tal Gabino Fraga, el dueño de EFRA, que fue el que lavó, digamos, con sus facturas el dinero de Monex, pues era ni más ni menos que en 1988 el representante de Pemex Internacional en Houston. Entonces, nada más por decir algo, por no hablar del director de Pemex actualmente, ¿no? Entonces, la información es el centro. Si la gente sabe lo que viene, no solo se va a indignar, va a salir a defender lo que es suyo, porque nos van a dejar encuerados. Piensen sin el 40% del petróleo, piensen en un hospital sin el 40% de las camas de hospital, una escuela sin el 40% de los pizarrones, de los sillones, de las aulas. El 40% del petróleo está pagando hoy todo el presupuesto público, que se invierte socialmente. Entonces tenemos que impedir que eso ocurra, y por supuesto, y con eso termino, las razones por las cuales quieren privatizar el petróleo son dos. Una, los intereses de Washington, los intereses de Estados Unidos estratégicos, y la segunda, la corrupción. ¿Por qué? Porque todos los que están aprobando, que quieren aprobar esas leyes, les van a dar su tajada, los van a hacer socios minoritarios, pero socios al final de cuentas de la industria eléctrica y de la industria petrolera. No podemos permitirlo, porque solo con una revolución les podríamos volver a recuperar la soberanía de nuestros recursos energéticos. Entonces tengamos conciencia de lo que se está entregando ahora, se está entregando el futuro de México, y si nosotros no podemos admitir que eso ocurra, porque le vamos a heredar a nuestros hijos ese problema, y ellos van a tener que hacer uso de otras formas de lucha para poder recuperar la soberanía y este territorio. Gracias. Si no hay más preguntas, muchas gracias. Nada más una pregunta. En el hoyo de Dona, se supone que es una zona que tiene alto potencial en petróleo. Así es. ¿Quién lo explota? ¿Estados Unidos o México? Pero es que ese es un problema hasta geográfico, porque hay una parte de los hoyos de Dona que son de México y una parte que es de Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos ahí se está explotando. Ahora, te dicen, uno de los discursos que manejan estos señores es el problema del efecto popote, ¿no? Que como ellos
explotan ahí, entonces van a sacar toda la parte de los mantos que es mexicana y la parte que es de Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hasta ahorita no se ha confirmado. El efecto popote es, como lo prueba el propio término, es una chupada, ¿no? Esos son, que no nos vengan con efectos popote, porque sí son chupadas. Entonces yo creo que eso no hay, esas lógicas no hay que aceptarlas, y hay que sí hay que pelear lo que sabemos en concreto y lo que tenemos en concreto. Y lo que tenemos en concreto es que si se meten estos señores no los vamos a poder sacar, y si se meten es para saquear al país, y si queremos seguir teniendo país lo tenemos que defender. Entonces lo que dice Jesús es correcto. Ante lo que estamos, es decir, lo único que explica la promoción del digamos del proyecto energético es son las lógicas neoliberales, pero sobre todo son los intereses de Estados Unidos y los intereses que están derivados de sus aliados mexicanos que están metidos en la corrupción y sus socios corruptos. Entonces, lo único que les queremos plantear es: hay que informarse y sobre todo hay que movilizarse para defender el petróleo. Y con esto acabamos. Muchas gracias. Gracias.